En el lenguaje coloquial, el alfabetismo es la capacidad de leer y escribir. En términos más generales, significa comunicarse con claridad y pensar analíticamente cuando se habla, se escucha, se lee y se escribe. En la cultura moderna tan compleja, los individuos adquirirán esa habilidad en varios campos de la tecnología, como en el de la computación y del video. El pensamiento letrado puede ocurrir luego de ver una película o de leer un libro. En una palabra, esta habilidad abarca la competencia comunicativa con fuentes impresas y no impresas. Los niños aprenden el lenguaje hablado sin instrucción directa y en un periodo relativamente breve. Hacia los 2 años comienzan a pronunciar palabras aisladas, después combinan 2 y más tarde frases y oraciones completas. A la edad de 7 años, un hablante nativo conoce ya cerca de 90% de las estructuras gramaticales de su idioma. Por ser una criatura social, el niño siente el impulso natural de aprender el lenguaje para comunicar sus pensamientos y deseos. El aprendizaje del lenguaje es un proceso que los investigadores no pueden explicar por completo. Se han puesto varias teorías, entre ellas la conductista, la maduracionista y la interaccionista. Aunque todas tienen sus limitaciones, la interaccionista combina elementos de las otras dos y ofrece la explicación más exhaustiva y flexible de cómo se adquiere el lenguaje. Propone entre las estructuras mentales del niño y el mundo externo social, donde la interacción con otros es esencial. Según la hipótesis del periodo crítico, un niño nunca aprenderá el lenguaje si no se dan ciertas condiciones internas o externas relacionadas con el desarrollo del lenguaje. La investigación confirma solo las versiones moderadas de la hipótesis. Pero un hecho es innegable. El desarrollo se deteriora cuando al niño se le priva de la interacción humana. El daño depende de la duración y de su edad en el momento de la privación. El niño probablemente sea un adulto bilingüe si crece en una familia o en una comunidad en que se hablan 2 idiomas. Los niños pequeños aprenden simultáneamente varios idiomas sin confusión. Quizá tarde más en construir al mismo tiempo la gramática de cada idioma. Pero el método de adquisición y el patrón del desarrollo son exactamente iguales a los del que aprende una sola lengua. Los niños mayores y los adultos que aprenden un segundo idioma muestran distintos patrones de adquisición. La mayoría de los niños aprenden a leer y a escribir en la escuela, generalmente por medio de la enseñanza explícita en un ambiente rico en materiales impresos. Se sienten motivados a aprender a leerlos cuando se les brindan muchas oportunidades de contacto con los textos en situaciones auténticas. Un niño escoge una historia para leerla, porque quiere descubrir lo que sucede y no porque hay preguntas de comprensión que debe contestar al final. En una cultura letrada, el niño aprende las características y los procesos de la lectoescritura desde el momento de nacer, proceso evolutivo que recibe el nombre de alfabetismo emergente. Mediante el contacto con libros, en la etapa preescolar, aprende que la palabra impresa comunica significado, reconoce las letras y las palabras, y puede imitar la lectura recitando historias memorizadas. La lectura es un proceso complejo durante el cual convertimos las letras impresas en palabras, captamos y predecimos el significado, e interactuamos emocionalmente con los personajes o sucesos de la historia. La descodificación es el proceso que consiste en determinar el equivalente de las palabras escritas. La comprensión es el proceso activo de darle significado a un mensaje. Se basa en la capacidad del lector para utilizar la información sintáctica, semántica y pragmática para interpretar lo que está escrito en la página. Hay 3 teorías referentes a la enseñanza de la lectura. En el enfoque de las habilidades, el profesor enseña directamente varias habilidades de descodificación y comprensión aplicando un método explícito, a menudo deductivo. Muchas veces las habilidades se imparten en forma aislada, independientemente de la lectura de las historias o artículos. El enfoque holístico sostiene que, por inducción, el niño aprende y desarrolla las habilidades específicas de la lectura, gracias a un contacto constante y variado con la palabra impresa.
Aprende textos o historias completas con fines auténticos. El enfoque integrado supone que el niño debe realizar actividades significativas de lectura y escritura, pero aprender además algunas habilidades específicas. En el método integral, el profesor ofrece a los alumnos experiencias auténticas con la lectura y la escritura. Solo cuando es necesario, les imparte instrucción directa en las estrategias y en las habilidades de lectura. Cuando el niño aprende la ortografía, experimenta con sonidos y letras. Los patrones no convencionales se llaman ortografía inventada y no deben considerarse errores. Este tipo de ortografía mejora su fluidez, le facilita la composición y no interfiere con la lectura ni con la adquisición de la ortografía normal. El arte de escribir consiste esencialmente en aprender a componer. La composición es un proceso muy complejo que incluye planear. Aunque el proceso de la redacción consta de varias partes, muchos escritores no las abordan por separado ni en un orden preestablecido. El niño normalmente se ocupa de los aspectos mecánicos antes de concentrarse en perfeccionar el proceso. La revisión es la parte más difícil de aprender, puesto que exige conocer las necesidades de la audiencia y tomar distancia del texto. En los últimos años del nivel medio, el niño domina el texto expositivo y escribe para aprender las materias escolares. El lenguaje, el dialecto o la manera de hablar del individuo reflejan las características de su ambiente social, económico y cultural. El dialecto es una variante de una lengua hablada por los miembros de una comunidad lingüística. La lengua que se imparte en las escuelas a veces no es el dialecto que se habla en la comunidad lingüística de los alumnos. En vez de rechazar su dialecto, el profesor debe ayudarles a aprender otro. Dominar dos dialectos ayuda a interactuar mejor en varios ambientes sociales. Se les considera bilingües a los niños que hablan, leen y escriben en español, además de hacerlo en su lengua materna. Muchos de ellos tienen escaso dominio del español. Algunos programas de educación bilingüe tienen por objeto llevar a los niños a clases donde predomina el español, y otros tratan de enseñarlo y conservar la lengua materna como las lenguas indígenas de los pueblos originarios o las lenguas de señas. Este tipo de programas reflejan una conciencia multicultural.